Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 26 de junio de 2025 y me dirijo a los hispanoparlantes situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1049 cuando fue elegido Papa León IX. De manera rápida y enérgica, Pedro Damiano le envió una carta que en realidad era un tratado y que recibiría el nombre del Libro de Gomorra. En el citado texto, Pedro Damiano describía cómo la homosexualidad se hallaba enormemente extendida entre cardenales, obispos, sacerdotes y monjes. Arrancando de su conocimiento directo del tema, Pedro Damiano indicaba a las víctimas de esa conducta y en especial a niños y jóvenes. Y por supuesto, solicitaba del Papa que acabara con un mal que no era ni mucho menos puntual, sino común y extraordinariamente extendido. Por un momento pudo parecer que León IX pondría freno a tan bochornosa situación, pero la lamentable y generalizada realidad continuó. En 1059, Pedro Damiano se dirigió ahora al Papa Nicolás II, urgiéndolo de nuevo a acabar con la inmoralidad sexual que caracterizaba la vida de los obispos. En la misiva, Pedro Damiano preguntaba al Papa: ¿qué peor cosa se puede hacer que tolerar a obispos lujuriosos cuando se tiene el poder de corregirlos? La solicitud de Pedro Damiano tampoco tuvo éxito en esta ocasión y durante años seguiría exigiendo de papas y obispos que controlaran a un clero sumido en las peores inmoralidades. Todo ello sucedía nada menos que 900 años antes del inicio del Concilio Vaticano II. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la sobresaliente proporción de homosexuales que hay entre los sacerdotes católicos de Estados Unidos. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, un estudio publicado en la revista Pastoral Psychology, es decir, Psicología Pastoral, revela que más del 70% de los sacerdotes católicos encuestados en Estados Unidos y Canadá se definen como homosexuales. Segundo, las cifras de la incidencia de la homosexualidad entre los sacerdotes católicos de Estados Unidos es similar a la ya publicada por el New York Times en 2019 en un reportaje dedicado al tema. Tercero, en aquel reportaje el New York Times afirmaba que los hombres homosexuales probablemente representan al menos entre el 30 y el 40% del clero católico estadounidense, según decenas de estimaciones realizadas por los propios sacerdotes homosexuales e investigadores. Algunos sacerdotes afirman que la cifra se acerca al 75%. Cuarto, el estudio de Pastoral Psychology constituye una de las aproximaciones empíricas más amplias hasta la fecha sobre la orientación sexual del clero católico en Estados Unidos. Quinto, de los participantes en la encuesta, el 67,3% se declaró homosexual. Sexto, igualmente el 26,9%, es decir, bastante menos de la tercera parte, se declaró heterosexual y el 5,8% se definió como bisexual, siendo estos últimos excluidos del análisis estadístico. Séptimo,
Todos los sacerdotes encuestados se encontraban en una buena situación canónica respecto a su obispo y trabajaban de manera mayoritaria en ciudades. Octavo, la edad media de los sacerdotes encuestados fue de 59 años. Noveno, la tasa de respuesta fue alta, el 78%, y los investigadores además ofrecieron un incentivo simbólico para responder en forma de tarjeta regalo. Décimo, el estudio tenía como objetivo analizar la relación existente entre el bienestar psicológico y la orientación sexual, pero sin duda el dato más llamativo fue el del elevado número de sacerdotes católicos que son homosexuales. Un décimo. Como ya señaló hace años el New York Times, las estimaciones previas que indicaban una proporción de entre el 30 o el 50% se quedan muy cortas y hay que señalar más bien una cifra que supera ampliamente el 70% si tenemos en cuenta también a los sacerdotes que se definen como bisexuales. Y duodécimo, el estudio sugiere incluir la orientación sexual como uno de los temas futuros de investigación sobre el clero católico, así como también ampliar el estudio más allá de los Estados Unidos y el Canadá a otros países. El reciente estudio de Pastoral Psychology, señalando que el más del 70% de los sacerdotes de Estados Unidos son homosexuales, puede constituir una gran sorpresa para algunos, y sin duda no faltarán los que atribuirán esa circunstancia a los males del Concilio Vaticano II. Sin duda también puede inquietar a muchos padres el colocar a sus hijos en escuelas, catequesis y campamentos en manos de un clero como el católico que cuenta con un número tan elevado de homosexuales. No sorprendería tampoco que muchos padres responsables sacaran a sus hijos de esas instituciones y prácticas, pero la realidad es que el problema no es nuevo en absoluto. Pedro Damiano, ya hace casi un milenio, dedicó todo un libro, el libro de Gomorra, a describir cómo la homosexualidad se había apoderado de buena parte del clero católico de su tiempo. Solo el control que la Iglesia Católica ha ejercido sobre la sociedad ha permitido que esa situación se perpetuara durante siglos y que además no fuera ni conocida ni publicada. La diferencia en la actualidad reside en que ya no es posible ocultar con tanta facilidad los abusos sexuales del clero y también en que el colectivo homosexual ya no se esconde generalmente y presenta además su condición como orgullo. Añádase a esto que no son pocos los obispos que autorizan la celebración de misas y celebraciones homosexuales en parroquias, que no son tampoco escasos los sacerdotes que las celebran y que el mismo Papa Francisco autorizó la celebración de uniones de parejas homosexuales en las iglesias. El problema es innegable. Afecta a millones de fieles católicos y ya, a diferencia de lo sucedido a lo largo de los siglos, no se puede ocultar más. En sus raíces está la costumbre de siglos de la Iglesia Católica de comenzar a formar futuros sacerdotes desde la infancia, sometiendo a generación tras generación de seminaristas al peligro de ser abusados por sacerdotes homosexuales y convertirse en uno más de ellos. Está también en la inhumana imposición del celibato obligatorio, contrario a la enseñanza de la Biblia, donde se enseña, por ejemplo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 3 y versículos 2 y siguientes, que el obispo tiene que ser un hombre casado que además sabe gobernar a sus hijos. Y está también en la persistencia del concepto medieval de que una tiene que ser la ley para los clérigos católicos y otra para todos los demás. Los resultados de esa pésima mentalidad católica de siglos que persiste a día de hoy están a la vista. A los demás les queda la posibilidad y sobre todo la obligación sagrada de proteger a sus familias y en especial a los más pequeños de un clero de este tipo. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie.
Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una de las razones es el dinero de los contribuyentes que se entrega a esta institución que en Estados Unidos tiene un 70% de sacerdotes homosexuales. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Sección patrocinada mediante crowdfunding con el siguiente mensaje: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.